Hoy arrancamos y le pedimos al Señor y a su Espíritu Santo que nos acompañe. Pero para iniciar el tema de hoy, la verdad de Cristo, la primera verdad de Cristo es que en Cristo nosotros hemos sido elegidos. Y cuando decimos esto, esta enseñanza ha sido la enseñanza menos entendida, muchas veces mal aplicada, mal entendida, y por eso nosotros necesitamos que el Señor pues nos ayude a verlo y a conocerlo, pero es algo que entendemos que debe de verse y que ustedes también deben de verlo, porque en la medida que nosotros entendemos lo que significa que en Cristo hemos sido elegidos, pues eso trae a nosotros un sentimiento de humillación y de rendición. Y que también nuestros corazones puedan confrontarse a la realidad de en cuál situación yo me encuentro. Pero para nosotros ver esto, nosotros tenemos que partir de dos realidades. La primera es que todo lo que vamos a hablar está en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que vamos a leer y vamos a ver es de la Biblia. Y si yo voy a contender, tengo que contender con la palabra de Dios. Ese 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Significa que cuando yo leo lo que vamos a leer hoy, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos viendo la inspiración de Dios. Así que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia ha sido exhalada por Dios, soplada por Dios. La Biblia ha sido inspirada por Dios, la Biblia muestra lo que Dios piensa, ¿ok? Y la Biblia muestra lo que Dios es. Y tenemos que partir del hecho de que lo que vamos a ver está en la Biblia. Y si yo tengo algo con lo que tenga lucha, tengo que pedirle al Señor entonces que me ayude a entender a la luz de lo que dice la Biblia. Esta es su palabra, esta es su realidad. Y nosotros en la serie pasada hablábamos justamente acerca de la Biblia como la palabra de Dios. Lo segundo que tenemos que ver antes de iniciar, no solamente que la Biblia es la palabra de Dios, sino que Dios es soberano. Si yo no entiendo que Dios es soberano, voy a tener serias complicaciones con el tema. Yo tengo que saber y entender que no solamente esta es la palabra de Dios, que es un libro que ha sido inspirado y que muestra lo que Dios piensa y cree acerca incluso de sí mismo, sino que la misma Biblia me enseña que Él es soberano. ¿Y qué significa que Él es soberano? Significa que Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere. Si no fuera así, no fuera Dios. Si Dios no hiciera lo que Él quisiera, como Él quisiera, donde Él quisiera, con quien Él quisiera, cuando Él quisiera, no fuera Dios. Entonces yo tengo que partir del hecho de que primero la Biblia es la palabra de Dios y segundo, de que Dios es soberano. Y lo tercero que necesitamos, no solamente que la Biblia es la palabra de Dios y que Él es soberano, lo tercero que nosotros necesitamos en esta noche es que oremos. Pero mire estos pasajes que hablan de la soberanía de Dios. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Salmo 135:6, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, Dios es soberano. Y tercero, para nosotros entrar en esta serie necesitamos oración. ¿Y por qué no oramos una vez más y le decimos al Señor que nos ayude? Padre, nos rendimos a ti. Si oramos es porque entendemos la necesidad que tenemos de ti. Y oramos cuantas veces sean necesarias porque es necesario depender de ti. Ayúdanos, asístenos. Tu palabra nos enseña en un momento donde decía que tú le abriste el entendimiento a las Escrituras a tus discípulos. Abre nuestro entendimiento y si hay oscuridad, puntos grises o confusión, Señor, que tú lo puedas traer a la luz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Algo que vamos a estar usando es la Biblia para poder hablar de este tema acerca de la verdad de Cristo. Es que en Cristo hemos sido elegidos. Así que yo necesito que usted tenga su Biblia a mano porque nuestro texto base es Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Y vamos a ir a otros versos, pero yo quiero que sus ojos puedan pasar por encima del texto. Efesios capítulo 1, del 3 al 5. Ok, Efesios capítulo 1, del 3 al 5.
La elección es un tema que lo vamos a ver en toda la Escritura. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Lo tienen? Ok, vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, usted puede poner ahí, en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Usted pudiera poner ahí otra vez, en Cristo. Entonces nosotros vemos algunas cosas que ese texto puede traer a la luz. Lo primero es que la elección es una verdad bíblica porque lo estamos leyendo en un texto de la Biblia. Pero no solamente está en ese texto, no solo está en ese texto. La Biblia nos va a demostrar que el tema de la elección está en gran parte de la Biblia. Lo segundo es que el texto nos muestra es el medio de la elección. ¿Ok? Cómo nosotros hemos logrado esta bendición espiritual. Lo tercero es la planificación que muestra el texto de la elección. Lo cuarto es la soberanía de Dios en la elección. Y lo quinto es el propósito en la elección. Y no sé si usted puede verlo, por eso yo necesito que usted abra su Biblia, porque es el mismo texto que nos va a enseñar estas 5 realidades. La elección es una verdad bíblica, yo pudiera decir primero porque yo estoy leyendo un verso de la Biblia que fue exhalado, soplado por Dios, que me está diciendo, y que yo tengo que lidiar con él, me está diciendo que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? Eso es una verdad que está aquí y lo vemos de una forma u otra en otros textos de la Escritura. Así que vamos a ver cada punto por parte. El primero es que la elección es una verdad bíblica y cuando decimos que es una verdad bíblica, es que es algo que se encuentra en toda la Escritura. Yo les invito a partir de este momento a que estén muy pendientes cuando tengan sus devocionales, cómo el tema aparece. Dice, wow, pero aquí está la elección. Wow, pero yo no la había visto y mira, aquí también habla de elección. Pero Dios ha sido un Dios que escoge, que elige. Dios escoge un pueblo. Y si usted lee Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios escogió a Israel y no República Dominicana? Señor, por aquí Punta Cana, aquí tenemos Pico Duarte, que es el nivel más alto sobre el mar en el Caribe, y en el mismo país está el nivel más bajo, Nagua, del mar en el mismo Caribe. ¿Por qué no República Dominicana? Mire la respuesta, ¿por qué Israel? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto a Jehová os amó. Mire lo que dice el capítulo 9, versículo 6. No es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Como que no solamente queda claro el tema de la elección, sino que también queda claro el tema de la gracia. No es por obra, no es porque tú seas bueno, no porque tú eres justo, no porque tú has sido el mejor. ¿No se le parece eso a otros textos de la Biblia? No es por obra para que nadie se gloríe. ¿No se le parece a otros textos de la Biblia? De lo vil escogió Dios de este mundo para avergonzar a los sabios. O sea, nosotros lo vemos ahí. Dios escoge un pueblo, Dios también escoge un remanente. Yo no sé si usted ha leído la historia de Elías, aquel profeta que degolla a 450 profetas de Baales, porque todos los profetas se habían corrompido. Y había la esposa del rey, pues Jezabel se levanta y le dice que lo mismo que pasó con estos 450 profetas, le va a pasar a Elías. Y Elías, el profeta de Dios, que había orado para que descendiera fuego, ahora se mete en miedo y se deprime en una cueva. Y luego de que se deprime en esta cueva, Dios lo levanta, le manda, lo refuerza y le dice, ánimo, ve, ahora vete y unge a Eliseo, unge a Jehú y ve, unge y aquí.
Y luego en el versículo 18, entonces dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué él está diciendo? Yo escogí a 7,000 hombres que lo voy a preservar de haberse y de volcarse en idolatría. Así que Dios también escogió un remanente. Dios escogió a una familia, Noé, para mantener su pacto que había hecho. Dios escoge a un hombre y le dice, tú vas a ser el padre de las naciones. Y nosotros vemos que Dios escoge incluso el Salmo 65, versículo 4. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Mira cómo Dios escoge a su remanente para que venga al templo de Dios, para que esté en la presencia de Dios. No solo eso, sino que nosotros vemos en la Biblia que Dios escoge y guarda a los escogidos. Jesús orando por sus discípulos en Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Qué le está diciendo? Léalo. Yo no estoy rogando por todo el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Usted va a ver la elección en todas partes. Así que lo primero que nos queda claro es que la elección está en toda la Biblia. ¿Ok? Lo segundo que quiero que el texto fácilmente nos muestre es el medio y el fin de la elección. Si nosotros leemos en Efesios, en su Biblia otra vez, en el versículo 3 del capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación de este mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El medio es Él, el fin es Él. ¿No se le parece eso a Romanos capítulo 11, versículo 36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿No le parece eso como una letra U? De Él, por Él y para Él. Significa que todas las cosas, incluyendo yo, que he sido alcanzado por Él. Entonces, Él es el medio, es el fin, es por Cristo. Nosotros hemos sido escogidos por Cristo y para Cristo. Tercer tema que nos enseña es la planificación de la elección. Volvamos al texto, Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto no es improvisado, esto no fue algo que el Señor se inventó. Esto fue algo que quizá va a sacudir un poco tu cabeza y la mía, pero fue algo que fue planificado. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene que empezar dándole gracias a Dios y bendiciendo a Dios, no cuestionando a Dios, que puede ser lo primero que venga a nuestra mente cuando escuchamos el tema de la elección. El Señor, pero ¿cómo es posible? Él empieza levantando una adoración. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Significa, yo no sé de qué manera eso puede impactar tu vida de adoración, pero si tú eres un creyente y tú estás aquí en esta noche, significa que Dios pensó en ti antes de que el mundo fuera creado. Ahora yo quiero que tú lo proceses y pienses que Dios piensa en Moisés, este pecador que continuamente ha estado pecando o que estuvo pecando, revolcándose en el pecado, y Dios pensó en él con toda su suciedad y toda su impureza antes de la fundación del mundo. Y Él me escogió en esa condición y Él sabía esa condición y luego me escogió porque un día Él iba a abrir mis ojos a la realidad de mi condición, miserable, muerto en mis delitos y mis pecados, para que ahora yo por medio de Cristo pueda ver gloriosamente su salvación. Yo no sé si tú puedes entender esto. Lo primero es que esto es una verdad que sacude cada célula de mi cuerpo y de mi pensamiento, el saber que Dios pensó en mí a pesar de mí. Dios no pensó en ti porque tú eras bueno, porque tú ibas a ser bueno.
Dios no pensó en un tipo que tú ibas a misa todos los domingos y que un día cambiaste de iglesia católica a iglesia protestante. Dios no pensó en tipo que tú te portas bien o haces buenas obras. ¿No te recuerdas lo que le decía de Deuteronomio cuando hablaba del pueblo de Israel? Yo no le cogí a ustedes porque ustedes fueran buenos, ni por lo que ustedes fueran justos. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero el hecho de que Dios pensara en ti antes de que esto existiera, a mí me humilla. A mí me humilla, me trastorna, se me frisa el cerebro. Dios, ¿cómo tú consideraste en tu plan eterno? Significa que yo no estoy aquí de hace 15 años para acá o hace 20 años para acá. O sea, yo estoy aquí desde la eternidad, claro, Moisés. Yo te escogí antes de la fundación de este mundo, pero no solamente desde allá. Yo te escogí para estar en la eternidad. Y si eso no sacude tu cabeza y lo que genera en ti son cuestionamientos, que vamos a verlo también, yo creo que tenemos entonces que pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo haga que esa palabra sea digerible en mi vida. Pero esto tiene que sacudir mi vida de oración, mi vida de devoción, mi vida de búsqueda de Él, mi vida de obediencia a Él, mi vida de adoración. Tiene que ser sacudida el pensar solamente que Dios pensó en este pecador antes de que este pecador naciera. Wow. Eso me da deseo hasta de escribir una canción para el Señor. Padre, gracias. No sé, algo tiene que salir de mi boca. Yo entiendo perfectamente cuando los chicos de adoración dicen, Señor, ustedes no se imaginan cuando de aquí arriba se está en la adoración. No es que usted tiene que hacer un drama y fingir que usted está conectado con Dios. Es que no. Es que eso tiene que fluir porque en ti debe existir la gratitud al saber de que Dios pensó en ti antes de que esto existiera. Antes que Cristóbal Colón viniera y descubriera América. Ya tú estabas en el plan de Dios. Eso me humilla. Antes de la fundación del mundo. Este no es el único lugar donde la Biblia lo enseña. Hay textos paralelos como Romanos capítulo 9, versículo 29. Porque a los que de antes conoció, también los predestinó. La soberanía de Dios debemos entenderla para poder entender esto. Porque en la medida que nosotros vemos esto y lo leemos, Moisés, ¿cómo es posible que... Entonces tú me estás diciendo que Dios escoge, sí, que Dios me eligió, sí, y tú me estás diciendo que Dios pudo no haber elegido a fulano, sí. ¿Cómo así? Entonces Dios no es tan bueno, Dios es injusto, seguro. Para nosotros poder procesar eso, entonces tendríamos que ver la soberanía de Dios, que también está en el texto. ¿Qué es la soberanía de Dios? Dios gobierna, Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. Y mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Ya vimos que fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya vimos que la elección fue algo que Él había planificado, que estaba en toda la Biblia. Y mire ahora cómo también nos enseña ese mismo texto de que es soberano. La elección de Dios es soberana. Lee el versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, o sea, Él me hace su hijo además de todo, para sí, o sea, para Él, mediante Cristo otra vez, conforme al beneplácito de su voluntad. Punto. Dios me escogió porque quiso escogerme conforme al beneplácito de su voluntad. En República Dominicana pudiéramos decir, Dios le dio su voluntad. Lea el versículo 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No solamente Él me escoge, es que todo lo que Él obra lo hace conforme a su voluntad. Nada lo hace fuera del marco de su voluntad. Por eso, como creyente, yo estoy llamado a conocer su voluntad. Yo no puedo andar creyendo que a ti Marín de Dopingüe, que fulano dijo, que aquel dijo. No, ¿qué tú dijiste, Señor? Yo quiero conocer tu voluntad. Porque todo lo que Él hace, lo hace conforme a su voluntad. Mire cómo Romanos lo dice en el capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, sino que también hablando del caso cuando Rebeca estaba embarazada y tenía en su vientre a Jacob y a Esaú, dos mellizos. Y lo tiene en el vientre. Rebeca era la esposa de Isaac y dice, y cuando concebió mellizos de uno,
nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, esto es Pablo hablando en Romanos capítulo 9, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, otra vez, conforme a su elección permanezca, no por las obras, sino por aquel que llama, su soberanía. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ellos no habían ni siquiera nacido. Y ya Dios estaba determinando un plan que incluso estaba rompiendo con una tradición, que el primogénito era el de la bendición y el que nació primero en ese momento fue Esaú. Y Dios le está diciendo, no, el mayor le va a servir al menor, porque yo quiero, porque es mi voluntad y porque así va a ser. Y así sucedió. Y si usted sabe cómo fue la historia, si no, vaya a la Biblia, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que posteriormente Jacob es el padre de 2 hermanos que son las 12 tribus, de donde estaba la tribu de Judá, de donde vino el linaje de Jesús. Y donde estaba José, que fue el que le libertó a ellos de aquella hambruna cuando le interpretó un sueño al faraón, a Nabucodonosor. No, Potifar, al faraón. Potifar era el esposo de aquella que quiso que él se acostara con ella. Ese José vino de Jacob y posteriormente el faraón lo llama a él a interpretar un sueño y posteriormente él salva a su familia y esa familia viene a Egipto. Esa familia crece en Egipto, crece tanto que luego un nuevo faraón lo esclaviza por 400 años y es Moisés quien luego viene a libertarlo y ahí continúa la historia. Pero es ese Jacob que estaba dentro del plan de Dios. Usted lo puede leer, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Yo no sé si usted ha usado mucho un texto para justificar que nosotros elegimos a Dios. Y es el texto de que no, porque la Biblia dice que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, usted tiene que recibirlo a Él. Usted que escoge a Dios. Yo lo usaba mucho. Y eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Pero ¿qué dice el 13? ¿Te leí lo que dice el 13? Mire lo que dice el 12. Pero a todos los que le recibieron, pareciera ese texto que yo escojo a Dios. Y la verdad es que yo no escojo a Dios. La Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Cuando yo vine a reaccionar al amor de Dios es porque ya el amor de Dios había inundado mi vida. Si hoy en día tú estás derretido por Dios o derretida por Dios, es porque Dios primero derritió tu corazón. Versículo 13. Que nacieron no de voluntad de sangre, ni de voluntad humana. ¿Usted lo está leyendo? Ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, que es verdad que arriba dice que a los que lo recibieron hay una responsabilidad. Yo tengo que recibir a Cristo, arrepentirme de mis pecados. Pero no a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad humana, sino de la voluntad de Dios. Es Dios quien en su voluntad decide a quién escoge. Es Dios en su voluntad decide hacer hijo suyo a quien Él quiera. Y aunque parezca algo difícil de digerir y de procesar, es una verdad que la vemos en toda la Escritura. Ahora bien, yo tengo 2 posiciones que tomar con respecto a esa verdad. Una verdad de Cristo ganada por Cristo, en Cristo. O yo recibo la verdad que ha sido dada por medio de su palabra, o yo empiezo a cuestionar a Dios. Esas son las únicas 2 posiciones con las cuales yo puedo, incluso ahora mismo quizás muchos de ustedes en su mente están algunos cuestionando a Dios, pero ¿cómo es posible? Otros diciendo gracias a Dios porque tú lo hiciste así. Pero cuando yo veo más textos en la Escritura me doy cuenta, sin duda alguna, de que Dios es que escoge. Mire este pasaje de Hechos capítulo 13, versículo 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Significa que habían algunos que estaban ordenados y algunos que no estaban ordenados. O yo he sido elegido o no he sido elegido. Ahora bien, ¿cómo siente tu corazón ante esta realidad? Puedes sentir de muchas formas. Una de las formas que puedes sentir es decir, bueno, entonces tú lo que me estás diciendo es que si Dios no me eligió, yo me embromé. Sí.
Pero si tú estás reflexionando en eso y quizás en tu corazón, mientras tú escuchas eso, tú dices, Señor, yo me muero porque tu gracia y tu misericordia me escoja, posiblemente tú estés respondiendo al llamado de Dios. Ahora, si tú dices, como yo conozco personas que han dicho, no, a mí no me habla de Dios, a mí no me interesa. Y gente incluso que sabe y que ha estado en la iglesia y dice, no, porque si yo soy elegido, en algún momento yo vendré a Cristo. Si no, en algún momento yo no vendré a Cristo. La verdad es que si tú has sido elegido, tú debes de postrarte de rodillas y darle gracias a Dios porque Él lo planificó en la eternidad hasta la eternidad, desde antes hasta siempre. Y si no, clama por misericordia hasta que tú respires. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él hemos obtenido herencias, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Al final se trata de su voluntad. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Y qué dice más adelante? No es por obra, para que nadie se gloríe. La verdad es que usted dirá, bueno, pero Dios no escoge porque la gente puede arrepentirse. Dios sabía presciencia, Dios sabía quiénes lo iban a escoger a Él, quiénes iban a decidir por Cristo. Esa es la otra posición. Y como Dios sabía quién iba a decidir por Cristo, cuando Él habla de que por amor a los escogidos, se está refiriendo a gente que sabía, que Dios sabía, porque Dios todo lo sabe, que iban a responder al llamado de Cristo. Ok, pero ese que va a responder al llamado de Cristo necesita fe y arrepentimiento. Y la fe también es un don. Es un regalo. Entonces al final yo necesito el regalo de Dios para creer en Él y arrepentirme de mis pecados. La condición del hombre sin Cristo es muerto en sus delitos y sus pecados. Si tú estás aquí en esta noche y tú no tienes a Cristo, tú estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Estás destituido de la gloria de Dios. Y Juan 3:36 dice que la ira de Dios está sobre ti todos los días. Y quizás mientras tú escuchas esto, tus ojos se abren a la realidad de que tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Pero si no, quizás tú sigues muerto en tus delitos y tus pecados. La verdad es que tú necesitas un regalo que se llama fe, que por ti mismo no lo vas a tener, no lo vas a adquirir. La fe es un regalo, léalo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿El qué no es de vosotros? La fe. No es de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Si nosotros vemos esto desde la perspectiva de cuestionar a Dios, vamos a perder el gran privilegio de rendirnos en adoración a Dios. Y llegará un momento donde tú te vas a encontrar con Dios. ¿Significa, Moisés, que si yo no creo en la elección, yo no he sido elegido? No, tú puedes haber sido elegido y pasarte tu vida creyendo que fuiste tú que elegiste a Dios. Sí, puede suceder, mucha gente. Pero la manera de tú vivir una vida de fe y esta carrera de la fe es diferente. Cuando yo entiendo que he sido elegido por Dios para alabanza y la gloria de su nombre, mi manera de vivir es totalmente diferente. A que yo entiendo que soy yo que estoy luchando ahí para mantenerme. Sí, yo tengo que hacer cosas y poner en obra muchas cosas si soy y he sido elegido. Pero yo descanso en la buena noticia de que Él pensó en mí antes de. Solo Dios puede elegir libre y soberanamente. De lo contrario, no es Dios. Solo Dios puede decidir a quién elige, cómo lo elige y cuándo lo elige, libremente. Él no está atado a nada ni a nadie. Él no está atado a la decisión del hombre, como dice MacArthur. Él no está atado a la decisión del hombre. Si Dios estuviera atado a que el hombre sea que decida por él, el hombre nunca va a elegir por Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay bueno ni aun uno. Todos se descarriaron. Romanos 3, 23 dice, 13 versículos después, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios es Dios y libremente Él decide. Si no fuera así, no fuera Dios. Si Dios no eligiera soberanamente y libremente, entonces no fuera Dios. Dios dependería entonces de que el hombre reaccione y que el hombre lo elija cuando el hombre quiere, como el hombre quiere. Cuando el hombre quiere, entonces el hombre es Dios, no Dios.
Por último, ¿cuáles son los propósitos de la elección? El mismo texto lo dice. Léalo. Hay 3 propósitos, pero yo creo que hay un gran propósito. El último es el gran propósito. Y si usted lee el texto detenidamente, como veíamos esta tarde, que decíamos que detengámonos a ver el texto porque los textos hablan. Y usted lo ha escuchado una y otra vez, cuando Dios habla, cuando la Biblia habla, Dios habla. Y escúchelo otra vez, escúchelo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Aquí está el primer propósito. El primer propósito para el cual Dios me llama, me escoge, es para esto, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Eso implica que si yo he sido elegido, yo tengo que perseguir la santidad, no la carnalidad. Si yo he sido elegido, es cierto que la santidad ha sido también adquirida por Cristo y que quizás todo lo que yo haga en esta tierra no va a llegar al estándar de santidad que Dios demanda. Por eso Cristo, el Santo, murió por el pecador, para que ahora yo tenga el estándar de Cristo, pero no por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Pero el propósito por el cual Dios me eligió es para esto, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Significa que si yo he sido elegido, mi manera de andar, de vestir, de pensar, mis conversaciones deben de perseguir esto también. Mi manera de relacionarme con Dios y con mis hermanos debe ir en esta dirección. Ese es el primer propósito que el texto nos enseña. Segundo propósito, nos predestinó, el versículo 5, para, aquí está el segundo propósito. Cada vez que usted ve un para, aquí párese. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Cristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Wow. O sea, no solamente Él me escogió antes de la fundación del mundo, no solamente Él pensó en mí allá, sino que Él me pensó para que yo fuera su hijo. Esto puede sonar muy religioso, pero esto tiene una connotación eterna. Si yo soy su hijo, Él es mi padre. Si Él es mi padre, a mí nada me va a faltar. Yo no estoy solo, aun cuando mi padre terrenal me haya abandonado. Si yo soy su hijo, yo tengo en Él todas las riquezas. Si yo soy su hijo, yo tengo debo de tener una relación padre-hijo. Por lo menos como hijo, yo debo de honrarlo a Él. Pero como padre, Él no me va a fallar. Él es fiel, dice la Biblia, aun cuando yo sea infiel. Él pensó en mí para hacerme su hijo. Y usted lo ha visto en la Biblia. En la Biblia, en un momento, Jesús hablando con los fariseos, le dice, ustedes no me oyen. ¿Y usted sabe por qué ustedes no me oyen? Porque ustedes son de su padre el diablo. Le está diciendo a la fariseo, ustedes lo que son, hijos del diablo. Imagínate que esa sea tu condición, hijos de ira, dice la Biblia. Y yo ahora, Dios pensó en mí para yo ser su hijo. Y no solo su hijo, coheredero. Di que coheredero, este pecador, coheredero, su hijo, mediante en Cristo. Él me escoge para ser de Él, su propiedad. Y Él su propiedad, como decía Jesús en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas están en mis manos, en la mano de mi Padre, y nadie se las arrebata. Tercero, y yo creo que este es el gran propósito que Pablo quiso expresar en estos versículos. Que nosotros, todo esto sucedió para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto sucedió para que usted y yo, aquí está el propósito del cristiano. Usted y yo hemos nacido no para hacer cositas, hacer cosas buenas, para que es bueno y que se supone que yo debo de hacerla. Yo fui escogido, escuche, para deleitarme gloriosamente en su obra y en lo que Él hizo por mí, para alabanza de la gloria de su nombre. Por lo tanto, mi manera de vivir, mi manera de enfrentar el pecado, mi manera de enfrentar las dificultades, mi manera de enfrentar las circunstancias, deben de traer alabanza a su nombre. Mi noviazgo tiene que traer alabanza a su nombre.
La manera como yo hago mis estudios tiene que traer alabanzas a su nombre. Yo existo para deleitarme, conocerlo, amarlo, vivir, alabarlo, para exaltar su nombre. Ese es el propósito. Si usted no sabe para qué Dios te trajo a la tierra, este es el propósito, para que tú conozcas a Dios, obedezcas a Dios, viva para Dios, alabe a Dios, te deleites en Dios. Ese es el propósito. Y si en nuestros corazones no existe el deseo de hacerlo, si en nuestros corazones eso no es atractivo, no es catching, no me atrae, debemos de pedirle a Dios que ruegue, que mueva nuestro corazón y mueva los cimientos de nuestro corazón para que nosotros terminemos alabando y rindiéndonos a Él y haciendo el propósito para el cual nosotros hemos sido escogidos. Nosotros fuimos escogidos. Así empieza la buena noticia del Evangelio. Y esto tiene que llevarnos a rendirnos en adoración. Yo no determino la voluntad de Dios. Yo no soy Dios, ni le digo a Dios a quién Él debe de escoger o no, que quizás es una preocupación que tenemos. Yo le digo a Dios sencillamente, gracias Señor por haber pensado en mí, a pesar de mí. Esa es la realidad. Según nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartió sobre nosotros en Cristo. Una vez más, en Cristo. Y esto me enfoca a Cristo, me lleva a Cristo, me hace que mi mirada esté puesta en Cristo. Una vez más, esos 5 versículos, no sé cuántas veces mencionan en Cristo, en el amado, en Él, mediante Él, porque al final se trata de Él. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 9, versículo 29. Y mire estos verbos que aparecen, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira aquí donde aparece otra vez, hijos. Si Jesús es hijo, el primogénito, ahora Él es el primogénito de muchos hermanos. Nosotros somos sus hermanos ahora. Y a los que predestinó también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Esos 5 verbos en el original están en un tiempo que se llama tiempo pasado perfecto. Conoció, predestinó, llamó, justificó. ¿Y usted sabe lo que significa que eso está en 5 tiempos, en ese pasado perfecto? Es que usted y yo, es que ya esto sucedió. El pasado perfecto implica que esto ya sucedió. O sea, yo fui llamado, me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó. Y aun cuando yo estoy luchando con este cuerpo de muerte y yo tengo mi lucha, yo tengo la esperanza de que ya Él me glorificó y ya yo tengo la esperanza de que voy a ser glorificado en Cristo, en su obra en la cruz, y que voy a resucitar con Cristo físicamente y que soy santificado en Cristo. Y gracias, Cristo. Usted y yo tenemos seguridad de que seremos glorificados después de la venida del Señor. Y esto comienza con la elección. Este sencillamente es el inicio. Este tiempo verbal hace referencia a un hecho o acción que ocurrió en un tiempo anterior. Ya esto sucedió. Y así es como Dios lo ve y Dios lo ha visto. Decía San Agustín, los elegidos de Dios son escogidos para Él, para ser sus hijos, a fin de hacerle creyentes, y no porque vivió de antemano ellos iban a creer. San Agustín. Vamos a ver algunos cuestionamientos para ir terminando con respecto al tema de la elección. Y quizás ustedes sus preguntas se le envíen y le vamos a pedir al pastor Miguel que la responda. No, mentira. Algunos cuestionamientos de la elección. Voy a hacer 3 típicos cuestionamientos que pueden venir de la elección. Si Dios elige a los que van a ser salvos, entonces, ¿para qué salir a predicar si Dios que sabe? Eso es un cuestionamiento que muchas veces hacemos. Un segundo cuestionamiento que nosotros hacemos, si yo soy elegido, entonces, yo puedo pecar lo que quiera, tengo licencia. Y un tercer cuestionamiento que se hace, si Dios elige, entonces Dios es injusto. Eso es un tercer cuestionamiento que se hace. Y vamos a tratar de responder estos 3. El primero es, si Dios elige, ¿para qué salir a predicar si Dios es el que sabe?
Yo creo que en vez de nosotros tener este cuestionamiento, nuestra respuesta debe ser lo contrario. Dios nos ha dado primero un mandamiento, Mateo capítulo 28, versículo 18, y ese mandamiento tenemos que obedecerlo. Hoy lo leíamos en el discipulado, Mateo 28, 18, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un mandamiento. Cuando dice hasta el fin del mundo, se implica que ese mandamiento de ir a ser discípulo es continuo hasta que Cristo venga. Eso es lo primero. Segundo, es universal, es para todo el creyente. Ir a ser discípulos a todas las naciones. Esos 12 discípulos no iban a cubrir todas las naciones, primero. Ok, segundo, le tenían que guardar aquellas cosas que él le había mandado. Y una de las cosas que él le había mandado era ir y hacer discípulos. Así que en vez de yo pensar que como Dios que sabe, ¿para qué salí a predicar? Al contrario, esto debe de intensificar mi obra de evangelismo. Esto debe identificar mi obra de misiones con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo predique, Dios va a abrir el entendimiento a aquellos que Él ya ha elegido. Y esa predicación es efectiva. Si alguien no se convierte por tu predicación durante un tiempo, Dios no le ha abierto los oídos espirituales, no le ha abierto los ojos. Tú sigues predicando que en algún momento Dios lo va a hacer o en algún momento Dios no lo va a hacer. Tu trabajo no es ver si es o no es, porque eso tú no lo conoces. Tú no sabes el corazón. Ahora, tu responsabilidad sí es evangelizar, evangelizar y evangelizar. Y no puedes detenerte, porque al final es lo que Él dice. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Y cuando yo predique, si en esta noche hay ovejas de Dios que no conocían a Dios y hoy quizás están escuchando la voz de Dios, entonces Dios te está abriendo en esta noche, en su tiempo, en su voluntad, cuando Él quiere, y te está dando la oportunidad entonces de ser su hijo. Dios sabe, pero Moisés Gómez, tú tampoco sabes quiénes son elegidos. Por lo tanto, como yo no tengo un escáner de corazón y de salvos, yo entonces predico indeteniblemente. La segunda, a nosotros solo nos corresponde obedecer. La segunda cuestionamiento que muchas veces se hace es, si yo soy elegido, entonces yo puedo pecar, porque al final Él me vio en la eternidad, para la eternidad, y no importa lo que yo haga. Ese es el pensamiento más peligroso con el cual usted puede lidiar. Porque puede ser el cuestionamiento de una persona que cree que ha sido elegida, que cree que ha sido salva y no lo es. ¿Por qué? La Biblia dice que en Romanos capítulo 8, versículo 13, que si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Si yo soy elegido, entonces, si yo soy salvo, yo tengo que vivir como un salvo. Si yo soy salvo, yo tengo que corresponder al llamado, porque mi naturaleza cambió, y de eso vamos a hablar el próximo sábado, lo que es la regeneración. Romanos capítulo 8, le dije, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, probablemente, si tú te estás escondiendo ante la excusa de que no, yo soy salvo, yo hago lo que quiera, salvo, siempre salvo, eso es una herejía. Un salvo no anda abusando de su salvación. Un salvo anda mostrando su salvación. Un salvo no anda justificando su pecado por su elección. Un salvo anda venciendo el pecado porque ha sido elegido o ha sido salvo. Tercero y último cuestionamiento. Si Dios elige, entonces Dios es injusto. Bueno. Yo creo que para responder esa pregunta, nada de lo que Moisés Gómez pueda decirle le va a satisfacer. Porque para el que no ha tenido un entendimiento, no pareciera injusto. Bueno, quizás si yo en este lugar ustedes estuvieran todos presos y yo llego y digo fulano, 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 se van conmigo. Que se queden los demás no significa que yo he sido justo. Al contrario, yo mostré una gracia a algunos, al que yo quise, fulano, fulano. Ah, no, Moisés, pero tú estás haciendo acepción de personas, y Dios no hace acepción de personas. Lo que dice la Biblia es que todos merecíamos morir, que todos estamos en pecado. Esa es la paga tuya y mía. Tú y yo lo que merecíamos era eso. ¿Cuál es la paga tuya y mía después de Adán? Es más, no se lo culpe a Adán, cúlpate tú mismo cuando todos los días peca y viola la ley de Dios. Todos los días,
Vamos a ver, ¿qué tú mereces? Tú puedes durar toda tu vida cumpliendo la ley y el día que la violaste vas preso. Una sola que viole. Ok, no culpemos a Adán ni a Eva. Culpémonos nosotros y veamos nuestra vida diaria. Las veces que tú pecas, las veces que va a pornografía, las veces que fornica con tu novia, con tu novio, las veces que hace esto y aquello. Piénsalo. ¿Qué tú crees que tú mereces como resultado? Tú mereces el infierno. Eso es lo que tú mereces y eso es lo que yo merezco. Ahora, que Dios en su gracia, en su voluntad y en su designio haya decidido salvarme a pesar de mi pecado, no lo hace el injusto, lo hace el misericordioso. Y como dicen por ahí, la misericordia es no darme lo que yo merezco. Yo merezco el infierno y Él tuvo misericordia. La gracia es el haberme dado lo que yo no merezco. Si Dios elige, entonces Dios es injusto. Yo creo que nada de lo que yo pueda decir le va a responder. Así que busque su Biblia y vamos a Romanos. Porque yo creo que Pablo, que es quien presenta esta enseñanza, entendía esto. Y mire lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 14. Quizá lo que muchos de nosotros estamos pensando. Léase Romanos 9. Es más, léase el 8. Desde el 8 arranca, que él viene diciendo que nada ni nadie te podrá apartar del amor del Señor, ni ángeles, ni principado, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Empezó por ahí. Así termina el capítulo 8. Entonces en el 9, él empieza hablando de que Dios, de que no es hijo de solamente lo del linaje de Abraham. Pero aquí en el 14, él empieza hablando. Yo quiero que hagamos un recorrido por algunos versículos de este capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos entonces? Lo que usted está pensando. ¿Que hay injusticia? Usted ve dos signos de admiración ahí. De ningún modo. Eso es Pablo diciendo enfáticamente, te digo, no hay injusticia. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Eso le dijo a Moisés cuando Moisés le estaba diciendo, Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero verte. Y el Señor le dice, mira, yo voy a cruzar por una hendidura y tú vas a ver mi espalda. Y cuando él cruza, él empieza a declarar, Dios empieza a declarar su grandeza. Y cuando él declara su grandeza, esto es lo que dice, vaya Éxodo, dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, Moisés? O pon tu nombre, oh hombre, que contestas a Dios. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Acaso llamaremos injusto a Dios? No. ¿Quién soy yo para contender contra Dios? Y la verdad es que si usted se ha estado preguntando que Dios es injusto porque Dios se eligió, en vez de estar deleitándose en que Dios te eligió, estás perdiendo de disfrutar de la grandeza y la bondad de su gloriosa misericordia. Porque Dios entonces a ti no te dio lo que merecías y te ha dado lo que tú no mereces.
Dios en su justicia no hace acepción de personas, sino que juzga fiel y justamente la obra de cada uno de nosotros. Por un lado, tenemos la justicia de Dios que dice: el Señor es lento para la ira, abundante en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Si tú eres el culpable, tú eres culpable. Y tú vas a tener que pagar, o paga Cristo. Y del otro lado tenemos la misericordia soberana de Dios. Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que yo quiera. Yo no cuestiono a Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que yo entiendo esto, yo le decía al principio, esto me humilla. No se trata de mí, se trata de Él. Cuando yo creo que depende de mí, yo estoy siendo el centro de atención. Cuando yo estoy diciendo que el hombre quien decide por Dios, el hombre entonces retiene la libertad y la soberanía de Dios. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Es importante que yo como cristiano vea y entienda y estudie el tema. Que yo venga a la Escritura una y otra vez y que me rinda ante su voluntad, ante su soberana voluntad. Aplicaciones y efectos en mi vida. Le dije, me humilla. 2, dobla mi corazón a la gratitud y a la obediencia. Saber que yo fui elegido antes de la fundación de este mundo me hace a mí rendirme a sus pies y postrarme a sus pies en gratitud y en obediencia. 3, me enseña a un Dios soberano que gobierna sobre su creación. Dios no es manipulado por el hombre, ni por la voluntad del hombre. Dios gobierna soberanamente. 4, mueve mi corazón al evangelismo, ya que salvará por medio de la predicación aquello que Él ha escogido. Así que cuando yo predico, yo no me estoy preocupando si se va a arrepentir o no se va a arrepentir, porque al final no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien tenga a Dios misericordia. Yo lo que cumplo con predicar y predicar y predicar, y sé que predicando y predicando, los que son salvos, Dios le va a abrir su oído y su entendimiento al evangelio. Mi predicación es 100% efectiva. No depende de qué tan diestro yo sea presentando el evangelio, cuántas capacidades de oratoria tenga o qué tan tímido yo sea. No importa si soy tímido, cuando yo libere la palabra, el que es elegido va a responder al llamado. Por último, muestra la gloria de Dios salvando a un pecador y transformándolo para su gloria. La elección muestra la gloria de Dios salvando a un pecador y transformándolo para su gloria. En Cristo hemos sido bendecidos. En Cristo hemos sido elegidos con un propósito y debo de vivir como un elegido. Que nuestro corazón se llene de gozo. Quizás tú estás preocupado por tu amigo, tu amiga, y tú dices, pues yo no he sido elegido. Ese no es tu problema. Tu problema es que tú debes de predicarle a tu amigo y a tu amiga, porque solamente van a venir a Cristo por medio de la predicación. Padre, gracias.